Los coronavirus son un grupo de virus que ocasionan diferentes enfermedades que afectan principalmente el sistema respiratorio, tales como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave SARS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio MERS y el nuevo virus conocido como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, o también conocido como SARS-CoV-2. Que ocasiona la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, que a partir del 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la catalogó como pandemia, ya que esta enfermedad se ha esparcido a diferentes países del mundo. Se dio origen el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, en donde se reportaron casos de neumonía de origen desconocido, que posteriormente las autoridades descubrieron la existencia de una nueva cepa de coronavirus. La forma de contagio. Una persona sana se puede contagiar de COVID-19 principalmente por las gotas de saliva que son producidas por una persona enferma al momento de hablar o cantar. También una persona sana se puede contagiar al tocar superficies contaminadas con coronavirus y que esta persona se toque los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. Por eso es tan importante el lavado de manos para la prevención de esta enfermedad. Los principales signos y síntomas pueden aparecer después de 2 a 14 días de haber tenido contacto con el virus. Estos pueden ser dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, pérdida del gusto del olfato, tos, fiebre y en algunas ocasiones diarrea y vómito. Y cuando la persona presenta alguna complicación, estos síntomas pueden hacer que tenga dificultad para respirar. La edad puede interferir en la gravedad de los síntomas. Mientras mucho mayor sea una persona, más graves pueden ser los síntomas, así como también la existencia de una enfermedad crónica. Las complicaciones del COVID-19. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves o moderados. La enfermedad puede causar complicaciones médicas graves y causar la muerte en algunas personas. Los adultos mayores y las personas con afecciones médicas existentes corren un mayor riesgo de enfermarse de COVID-19. Algunas de las complicaciones pueden ser las siguientes: neumonía y problemas para respirar, insuficiencia orgánica en varios órganos, problemas cardíacos, una afección pulmonar grave que causa que una baja cantidad de oxígeno pase por el torrente sanguíneo a los órganos, esto llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda. También se pueden presentar coágulos de sangre, una lesión renal aguda, infecciones virales y bacterianas adicionales. Otro punto para explicar es el seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2. Todos los virus cambian con el paso del tiempo y también lo hace el SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escasos o nulo efecto sobre las características del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden ser vistos en algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad, la efectividad de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento u otras medidas de salud pública y social. La Organización Mundial de la Salud y sus redes internacionales de expertos llevan a cabo un seguimiento de los cambios que experimenta el virus, para que en caso de que se detecten mutaciones de importancia, se pueda informar a los países y a las poblaciones sobre las modificaciones que se deban introducir en la respuesta para reaccionar ante la variante y prevenir su propagación. La aparición de variantes que suponían un mayor riesgo para la salud pública mundial a finales del año 2020 hizo que se empezaran a utilizar las categorías específicas de variante de interés, que sus abreviaturas serían VOI, y variante preocupante, que sus abreviaturas serían VOC, con el fin de priorizar el seguimiento y la investigación a escala mundial.
Las estrategias y medidas que recomienda actualmente la Organización Mundial de la Salud siguen funcionando. Prevención. La vacuna está en proceso de ser expandida a todos los diferentes países del mundo. La vacuna puede evitar el contagio de COVID-19, retomando las actividades detenidas a hacer a causa de la pandemia. Si aún no se ha recibido la vacuna contra COVID-19, hay muchas medidas a tomar para reducir el riesgo de infección. La OMS y la CDC recomiendan tomar estas precauciones para reducir la exposición al virus que causa el COVID-19. Evita el contacto cercano, menos de 6 pies o 2 metros, con cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas. Mantener distancia entre tú y los demás a 6 pies o 2 metros. Esto es especialmente importante si corres un mayor riesgo de enfermarte de gravedad. Ten en cuenta que algunas personas pueden tener COVID-19, contagiar a otras que no tengan, aunque no tengan síntomas o no sepan que tienen COVID-19. Evita las multitudes y los ambientes cerrados que no tengan buena ventilación. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos o usa un desinfectante para manos a base de... Utiliza una mascarilla en espacios públicos cerrados y al aire libre en donde haya un riesgo elevado de contagiarse de COVID-19, como en un evento multitudinario o reuniones con mucha gente. Objetivos de la cuarentena. La cuarentena es, según indica el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la separación de la restricción de movimientos impuestas a una persona que puede haber estado en contacto con una fuente de infección pero que no presenta síntomas. El objetivo de esta separación no es otra que conseguir que, en el caso que la persona estuviese infectada, no transmita la infección a más personas. Un procedimiento con el que se trata de reducir el riesgo de infección, proteger al entorno de la posibilidad del contagio y de, en definitiva, no expandir el virus. Se trata de una medida que se aplica cuando se habla de enfermedades que pueden transmitirse durante el periodo en el que el paciente no presenta ningún tipo de síntomas o enfermedad, como puede ser el caso del COVID-19, también conocida como el coronavirus. COVID-19 en Guatemala. El viernes 13 de marzo del 2020, el presidente Alejandro Yamatei participó en una actividad pública cuando recibió una llamada que cambió el rumbo del país. El mandatario confirmó el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Se trató de un joven de 27 años quien ingresó con síntomas respiratorios al arribo del Aeropuerto Internacional Aurora. Posteriormente fue trasladado al hospital de Villanueva, donde le hicieron el hisopado dando positivo para SARS-CoV-2. Esta persona retornó a Madrid, España, en donde recibió atención médica oportuna y se recuperó de la enfermedad. Acciones implementadas. En medio de una pandemia sin precedentes, se confirmó la apertura de 5 hospitales temporales para la atención de pacientes. 10 días después del primer caso, comenzó a funcionar el Hospital Temporal Parque de la Industria. El 15 de abril fue inaugurado el Hospital Temporal de Quetzaltenango. El 6 de junio en Santa Elena, Petén. El 14 de junio inició funciones el Hospital Temporal de Zacapa. El último fue el Hospital Temporal de Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, el 1 de septiembre. A lo largo del 2020, algunos de estos hospitales ampliaron el número de camas, se equiparon con más ventiladores y equipo médico esencial para la atención de pacientes críticos. Estas acciones permitieron duplicar la capacidad del inicio de la pandemia adicionalmente. Los hospitales de la red nacional habilitaron un espacio para brindar atención oportuna a pacientes. Esto amplió aún más la capacidad del Ministerio de Salud. De julio a diciembre del 2020, el crecimiento de camas hospitalarias para la atención de estos casos fue de 1970 a 2.224. Tendencias de casos y muertes. Los casos y muertes son engañosos por varias razones. Una de ellas es: los casos detectados dependen de la capacidad de hacer pruebas del país o región. Un país incapaz de hacer pruebas detectará menos casos y aparentará una situación menos grave. Las muertes reflejan medidas y conductas tomadas hace alrededor de un mes, considerando que el promedio entre infección y muertes de 19 días y hay un retraso adicional en el reporte de muertes entre 7 a 14 días. El que más muertes vayan en aumento no significa que la situación esté controlada.